Sean muy bienvenidos a la corriente libertaria, la reconcha de su madre. Javier Milei, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo mejor. Parecía que hoy iba a ser un martes negro. ¿Cómo calificarías lo de hoy? En realidad, si vos mirás solamente lo que pasó en el dólar oficial, claro, podés decir bajó, pero deberías ver otros activos que no están dentro de la cárcel. Básicamente, cuando vos mirás... ¿A qué llamas la cárcel? Perdón. Y el nuevo cepo. Entonces, por ejemplo, cuando vos mirás las acciones argentinas cayeron 12%. Mucho. Lo decía justamente. Cuando vos mirás los precios de los bonos, se destrozaron. Hoy vos tenés que el riesgo país en Argentina está arriba de 2.500 puntos básicos y en la punta corta, o sea, en el bono más corto, es 14.000 el riesgo país. ¿14.000? Sí, exactamente. Por lo tanto, la verdad es que lo que vos estás viendo en el mercado oficial tiene que ver con este conjunto de medidas. Vos lo que tenés que captar es lo siguiente. Lo que el gobierno llama la estabilidad cambiaria. Sí, pero eso también es interesante porque también muestra el error de diagnóstico de este gobierno. Este gobierno cree que si controla el dólar, va a controlar la inflación. La sangría, lo que quiere controlar el gobierno, que por lo menos estas medidas será para evitar la sangría. Lo que decía también Acevedo, esto de las reservas, que no se vayan, bueno, la sangría. A ver, pero vamos por partes. O sea, la lógica esencial dice, vamos a controlar el dólar porque vamos a controlar, digamos, el precio de los alimentos. En el fondo, digamos, vamos a defender a la gente, por decirlo de alguna manera. Porque aparte, si controlas el dólar, no controlas las reservas. Y si controlas las reservas, no controlas el dólar. O sea, es un problema de inconsistencia. ¿Me podés explicar eso? Claro. Digo, para la gente. A ver, ¿no? Si yo controlo el tipo de cambio, lo que varían son las reservas, justamente porque intervengo en el mercado y lo que varía son las reservas. Si yo defiendo las reservas, el tipo de cambio es libre. Entonces, no puedo tener las dos cosas a la vez. Primer punto, o sea, primera inconsistencia. Okay. Lo que hay que entender, en primer lugar, es que hay un error de diagnóstico del gobierno. El gobierno cree que si controla el dólar, va a controlar la inflación. Sí. Y ahí es donde está la madre del borrego. Lo que vos estás experimentando es una feroz caída de la demanda de dinero. Cuando cae la demanda de dinero, el poder adquisitivo del dinero cae. Es decir, vos necesitas una mayor cantidad de unidades monetarias para comprar los mismos bienes. Perdón, ¿qué dinero cae? Porque acá tenemos dos dineros. El que le gusta a la gente, que es el dólar, y el que desprecia a la gente, que es el peso. Eso quiere decir que cuando yo vuele el Banco Central vas a estar de mi lado. No, A ver, pará. Pero exactamente. Pero no sé si vas a llegar a ser presidente del Banco Central, ni lo vas a volar, pero no importa, ponele. Si llego a ser presidente del Banco Central, dalo por descontado. No, pero está bien, pero sigamos a esto. No, estoy hablando de la moneda doméstica. Sí. Ese repudio por la moneda doméstica, la caída de la demanda de dinero doméstica, hace que todos los precios expresados en unidades monetarias domésticas crezcan, o sea, en peso crezcan. El dólar es un bien más de la economía. Lo que pasa es que como es un activo financiero, sube primero el dólar. Asociado con esto suben el precio de los alimentos porque son commodities, después suben los precios mayoristas, después suben los precios minoristas. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno no entiende esto y ¿qué hace? Va y le pega, sí, al efecto, pero no a la causa. Entonces, a la luz de controlar el precio del dólar, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo arrancó todo esto? Lo primero que hizo fue bajarle la posición general de cambios a los bancos. ¿Para qué? Para que tiraran dólares al mercado. Pero eso es un efecto stock, no es flujo. Había un stock, te lo liquidaste. Lo segundo que hizo fue defoltear deuda interna para ahorrarse 11.000 millones de dólares y tirarlos también al mercado. Esto es muy interesante porque muchos del oficialismo dicen, no, acá no hay default. ¿Cómo que no hay default? ¿Cómo te ganaste esos 11.000 millones de dólares? No pagándoselo a alguien, es decir, que no pagaste en tiempo y forma. Default. No, Sí. Lo que pasa es que el gobierno te dice, bueno, no es que no te lo voy a pagar, te lo voy a pagar en el tiempo que yo te digo. Bueno, pero 15 días, 60 días, no, pero no me acuerdo cuando vos cuál era el haces un plazo, acuerdo, ¿no? cuando vos haces un acuerdo, el acuerdo tiene capital, intereses y plazo. Claro. Si vos estirás el plazo, es default. No solo eso, después continuó y ¿qué hizo? Le prohíbe a los bancos, en el fondo le pide
tienen que tener autorización para girar utilidades. Y después, durante el fin de semana, nos desayunamos con más intervención, que es obligar a los exportadores a liquidar, ¿sí? Y restricción a las importaciones, o sea, tenés que pedir autorización. Todo esto lo que hace que es oxigenar al mercado cambiario. Entonces, ataca el efecto, pero no la causa. Es decir, todo el problema está en otro lado, está solamente distorsionando el mercado. Cuando vos generás eso, y esto es muy importante por lo que viene para adelante, en el fondo, digamos, pasado esta tregua transitoria, lo que vos vas a hacer es generar... ¿Cuánto crees que puede durar esta tregua? No, el tiempo es de Dios, no es mío. O sea, digamos, o sea... A ver, entonces el punto es el siguiente. Vos lo que vas a terminar generando en el mercado de cambios es un exceso de demanda. Es decir, va a terminar habiendo más gente la que quiere comprar que la que quiere vender. ¿Sabes cuál es el fiel reflejo? Que el paralelo está 10% arriba hoy. Sí. Ese es el primer punto. Entonces, si vos podés ir al paralelo, ¿por qué vas a ir al oficial? Digo, es lo que vos decías ayer, Willy, sí. Hay que controlar la brecha entre el oficial y el paralelo. De cerca la brecha que en el kirchnerismo llegó a 60. 60, sí, 70. Tuvo picos del 100%. 60%, del 60, 100%. 70, 70 creo que fue. El pico fue 100%. Llegó a... Y hoy está en cuánto, en 10%. Entonces 10%. sigamos eso entonces, ¿no? Exacto, la brecha... La brecha hay que seguirla. Claro, okay. Porque ¿qué es lo que marca la brecha? Esto es muy importante. Te marca el desequilibrio que tenés en el mercado cambiario, el exceso de demanda. La desconfianza. Bien. Exacto. ¿O no? Exactamente. La contracara de ese exceso de demanda, que parece una cosa técnica, es un exceso de oferta en toda la economía, y voy a explicar qué es. En el mercado de bonos, que el precio de los bonos está reventado y la tasa de interés está por las nubes. Eso hace que te caiga el consumo, que te caiga la inversión. Eso te genera un exceso de oferta en el mercado de bienes que te hace caer el Producto Bruto Interno, o sea, te hace caer el nivel de actividad. Eso te hace caer la demanda de trabajo, o sea, generas un exceso de oferta de trabajo, que vas a tener pérdida de empleos y caída del salario real. En ese contexto, ¿qué vas a tener? Más pobres, más indigentes. En un contexto de una economía que se contrae, con lo cual aumentás el déficit fiscal, que como no lo vas a poder financiar con deuda porque los valores de la deuda son de default... Si hay menos actividad, recaudas menos. Exacto. Y si recaudas por ende, menos, digamos, ¿con qué lo vas a financiar? Claro. Con emisión monetaria, y entonces empezás a generar las bases de un exceso de oferta de dinero que, como además te estás comiendo las reservas y las LELIQ crecen a niveles monstruosos, estás sentando las bases de una hiperinflación. Las reservas tal cual como están hasta ahora, ¿aguantan hasta el 10 de diciembre a la entrega del poder? Mirá, las reservas de libre disponibilidad en Argentina son 14.000 millones de dólares. Ok. Y los pasivos monetarios relevantes, base monetaria, LELIQ y algo que no nombran mucho, que son los pases. También. Son operaciones donde el Banco Central, los pases pasivos son operaciones donde el Banco Central toma plata prestada de los bancos a un día. Es lo mismo. O sea, son más peligrosas que las LELIQ, que son a 7. Todo eso, ¿sabes cuánto suma? 70.000 millones de dólares al tipo de cambio actual. Por lo tanto... ¿De reserva? No. Las reservas de libre disponibilidad son 14.000 millones. Sí. ¿Y 70.000 qué es y eso? los pasivos monetarios relevantes... Pasivos dando vueltas lo que de diferentes formas. Ok. Son 5 veces más grandes. No hagas el ratio de conversión porque te vas a asustar. O sea, no te dan los números. Exactamente. O sea, este gobierno está flojo de papeles y de números. Exactamente. Por eso, exactamente, los números de la economía son deplorables. Es decir, toda la economía está podrida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Argentina va a ir a un default abierto, gane Macri, gane Alberto Fernández. ¿Sabes por qué? Porque no puede pagar. Necesita un superávit primario de por lo menos hoy, ya casi 4 o 5 puntos del PBI. O sea, necesitas producir y que haya trabajo para llegar a ese crecimiento. Sí, bueno, digo, esa discusión del crecimiento, pero no, vos necesitas tener superávit primario operativo, o sea, cosa que hoy no tenemos. El estructural es 1,5 con la coyuntura negativa que viene, el número te va a meter miedo. O sea, podemos llegar a estar a 7, 8 puntos, puede ser un desastre. Con lo cual el default es inexorable. O sea, aparte el año que viene no vas a conseguir 35.000 millones o 40.000 millones de dólares con lo que te está pasando en el mercado de bonos. Eso olvidate, no existe. O te vas a endeudar al 25, al 30%, o sea, era una locura. Pero al margen de todo eso, con lo cual el default es un dato. La única pelea que puede dar el gobierno es evitar la hiperinflación. ¿Cuál es la diferencia? Que si no tenés hiper, la pobreza la vas a ver en el 50%. Si tenés hiperinflación,
la vas a abrir en el 75%. Y para eso lo que tiene que hacer es juntar todos los dólares que pueda para limpiar el balance del Banco Central. ¿De dónde sacan los dólares? Bueno, a ver, fíjate esto. Pisó, a ver, no pagó la deuda de las LETE. Ahí se ahorró 11.000 millones de dólares. Todavía le queda una partida del fondo adentro del Banco Central por 7.000 millones de dólares. Claro. También tiene pendiente 12.000 millones de dólares a desembolsarse de acá al año que viene. Fíjate que con eso vos ya estás limpiando la mitad del problema que tenés adentro del Banco Central. Entonces, la realidad, te conseguís 10.000, 15.000 pedalitos más de algún tipo de acuerdo para la idea de limpio el balance del Banco Central y evito la hiperinflación. Porque el dolor que se le causaría a la sociedad en un escenario de hiperinflación, yo creo que no lo pueden ni manejar el peronismo. Algunos creen que un acuerdo político ahora, pero en serio, o una foto, un encuentro, ese encuentro político pararía los problemas financieros. ¿Vos lo ves así o no? No. ¿Calmaría? No. ¿Vos, Willy, ves eso? Yo creo que ya tenemos necesitadas medidas puntuales y concretas, más que una foto, me parece, ¿no? Aparte, a ver, todos esos acuerdos, en realidad, es para defender los privilegios de los que están sentados a la mesa en contra de los que no se sientan, que ¿sabes quiénes somos? Nosotros, los que laburamos. ¿Cómo se sale de esto? Bueno, nosotros con Giacomini presentamos un nuevo libro que se llama Libertad, 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 y de hecho proponemos un programa económico que básicamente tiene dos pilares. En el lado fiscal, una reducción del gasto público de 15 puntos del PBI consolidado, sin ir contra los vulnerables, sin ir contra, los trabajadores, sino que ir contra los privilegios de la casta política. Y por el lado monetario, directamente eliminar el Banco Central. Para que se termine el problema de la inflación de la Argentina definitivamente. Y si fuera tan fácil eliminar el Banco Central, se terminó la inflación. ¿Por qué no lo hacen? Si fuera tan fácil. Bueno, pues te voy a explicar por qué. Hay un problema de incentivos. Pero, ¿por qué crees que eliminando el Banco Central, pero la gente que remarca... No. Ah, ¿qué pones? No. A ver... ¿Qué pones? A ver, voy a explicar en términos históricos. No sé. A ver, ¿podríamos ponernos de acuerdo que Argentina empezó a ser como país en 1860? Sí, claro. Bueno, Argentina en 1895 tenía el PBI per cápita más alto del mundo. Sí. Te cuento que el Banco Central es de 1935 y se creó por 40 años, que tendría que haberlo cerrado en el año 1975. Punto 1. Punto 2. Antes de la existencia del Banco Central, según los cortes que vos hagas, cuando nos manejábamos con oro o pesos oros, o sea, convertibles, un régimen monetario parecido al de Hong Kong, pero que lo hace con dólares, teníamos una inflación, según el corte que hagas, de 2, 2,5 o 3%. ¿Vos sugerirías, por ejemplo, al próximo gobierno hacer una dolarización? Es mejor que la dolarización lo que yo estoy proponiendo. Mejor. Te voy a explicar por qué. Porque la convertibilidad, de hecho, era mejor que la dolarización. ¿Por qué? Porque si vos tenés un sistema de encaje fraccionario y tenés una corrida, la convertibilidad te permitía emitir. Fue lo que pasó, por ejemplo, durante el tequila. Roque Fernández dio redescuentos y, sin embargo, el sistema no colapsó. Después, con el inútil de la Rúa, típico de radicales, colapsó porque los radicales son todos unos inútiles. Lo que te van a putear los radicales. Bueno, los radicales, ¿sabés qué? Separan los problemas en dos. Inútiles. Separan los problemas en dos, en los que no tienen solución y los que se arreglan con el paso del tiempo. Por eso son unos inútiles que nunca hacen nada. Pero, digamos, al margen de esta descripción de los radicales a la luz de la historia argentina, voy a otro punto. ¿Qué pasa? Si vos tenés dolarizada la economía con sistema de encaje fraccionario, vos no podrías emitir dólares. Por lo tanto, la convertibilidad, que era mejor que la dolarización, la quemamos, con lo cual no la podemos usar. Entonces, ¿qué es lo que proponemos con Giacomini? Lo que se llama un sistema de banca Simon, que es un sistema anticorrida. Vos separás el sistema financiero en dos partes. Una es lo que se llama el almacén de valor. El almacén de valor es como si fuera una caja fuerte. Vos ponés la plata ahí y cuando querés la sacás. Te pagás un fee y ¿me entendés? Si querés ir y tocar la plata, sacarte foto con los billetes, darle beso a los billetes, lo podés hacer, lo subís por Instagram, acá estoy con mis billetes. Es decir, hola Franklin, ¿cómo estás? ¿Me comprendés? ¿Sí?
Eso es por un lado. Y lo otro, tenés lo que llama la banca de inversión. La banca de inversión es, si te gusta el interés, vas a tener que correr riesgo. Algo así como, si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Vos vas a tener distintos fondos comunes de inversión, ¿sí? Y ¿sabés qué pasa? Si se cae el que tiene Willy, los costos solamente recaen sobre Willy y no sobre el resto de la mesa. Ese es el primer punto. Una vez que vos tenés eso, tenés un sistema que es anticorrida. Por lo tanto, podés ir a un sistema de banca libre. Dejás a los bancos solos, que, ¿entendés? Si les va mal, que quiebren, pero no paga el costo de la sociedad. Una vez que vos tenés eso arreglado, declarás la competencia de moneda. A la luz de la historia argentina, yo creo que los argentinos vamos a elegir el dólar. Entonces, una vez que los argentinos eligieron la moneda, que yo creo que va a ser el dólar, los activos del Banco Central los liquidás contra los pasivos. Y después lo llamamos a Bombita Rodríguez y hacemos estallar ese edificio, que es la vergüenza de la Argentina. Bueno, a vos te resulta gracioso, pero yo te voy a decir algo. Me río como me causa gracia cómo lo contás, pero me parece bien. No, pero yo te voy a explicar por qué. Cada vez que la tasa de inflación supera el 20%, se pierde un punto 58 de crecimiento. Si vos eso lo corregís en la historia argentina desde 1935, que existe esa entidad nefasta llamada Banco Central de la República Argentina, hoy tendríamos un PIB per cápita similar al de Estados Unidos. Es más, todos los buenistas, progresistas, abanderados por los pobres, ¿sí?, que terminaron siempre generando desastres inflacionarios, ¿sabés a quién le pega más fuerte? 25 veces más fuerte le pega a los más pobres. Te puedo, hablando de pobres y aquellos que se aprovechan de los pobres. Mirá lo que dijo el señor Juan Grabois. ¿Lo tenés ahí, Patricio? Dale, mostralo. No hay un consenso dentro del Frente de Todos, pero sí hay un fuerte consenso dentro de los movimientos sociales y populares. Hay que avanzar con una reforma agraria, que implica necesariamente la redistribución de la tierra, que implica que no puede haber en la Argentina terratenientes. Nadie puede tener más de 5.000 hectáreas. Esas extensiones de tierras no pueden ser, son injustas, no pueden ser posibles en nuestro país. Nosotros queremos que la tierra sea de quien la trabaja, pero a través de un mecanismo que es absolutamente legal y que no rompe ninguno de los pactos democráticos y constitucionales que tenemos hoy, que es la expropiación. La expropiación de 50.000 parcelas. Bueno, chico, si todavía existiera el muro de Berlín, saltaría del lado del este. Es decir, este idiota se olvidó que el muro se cayó y aplastó a los zurdos. Es tremendo, es tremendo. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. El eje central en la discusión entre socialismo y capitalismo, discusión que la gana Ludwig von Mises en un libro que se llama Socialismo, muestra que el socialismo fracasa porque no puede hacer cálculo económico. Es decir, y no se puede hacer cálculo económico porque no hay propiedad privada. Voy a explicar qué es esto. Supongamos que vos querés comprar este cuaderno. Entonces, hacemos un acuerdo voluntario. Entonces vos me das, no sé, 200 pesos por este cuaderno. ¿Sí? Yo te entrego el cuaderno, vos me das los 200 pesos. Eso lo que marca esa relación entre los pesos y el cuaderno es un precio. Ese precio se convierte en una señal. Hay algunos que van a ser compradores, hay otros que van a ser vendedores. En la medida que haya más compradores que vendedores, el precio subirá y en su defecto caerá. Es decir, hay un mecanismo de transmisión de señal, ¿sí?, de coordinación y de ajuste. Ahora, todo esto es posible porque cuando yo te di el cuaderno, yo soy el dueño del cuaderno. Es decir, sin propiedad privada no hay cálculo económico. Claro. Y cuando no hay cálculo económico, la economía queda a la deriva. Es decir, el sistema de precios es el sistema nervioso del cuerpo humano, por decirlo de alguna manera. ¿Cuánto atrasa este muchacho Grabois? Y por lo menos estará cerca de 1917. Bien. O sea, y no se enteró que, digamos, el comunismo fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, además de ser un sistema asesino que se cargó con la vida de 150 millones de seres humanos. Gracias, Milei. Gracias a ustedes. Gracias por haber venido.